Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y les doy la bienvenida a mi canal. Por fin, el día tan esperado por mi parte, en el que quiero trasplantar, cambiar de sustrato, ampliar de materia algunas plantitas de mis geranios hiedra, que en este momento es donde ellos me están diciendo que tengo que cambiar en algunas plantas el sustrato, podar raíces, podar tallos, ampliar la materia. Y de paso, mientras hago todo esto, les voy a ir explicando cuáles son esos cuidados que tengo con estas plantas y demás secretos que he ido aprendiendo de estas plantas, que son las que más color le dan aquí a mi jardín. Y en este momento la mayoría no tiene ni una flor, así que tal vez tenga que trasplantar casi todas mis materas de geranios hiedra. Así que tengo muchísimo trabajo, pero ya tengo algo adelantado, y es que ya preparé el sustrato. Siempre me gusta hacer eso como para que no quede tan pesado el trabajo de trasplantar o preparar y trasplantar mis plantitas. Así que espero me acompañen el día de hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal, de compartir mis videos, de dejar un comentario, un me gusta. Y ahora sí, bienvenidos. Bueno, antes de comenzar quiero mostrarles cómo están actualmente las plantas. Ya no tienen muchas flores, entonces este es el momento apropiado para trasplantar, podar ramas y raíces de estas plantas. Bueno, por ahí los acerqué un poquito más para que puedan mirar más a detalle lo que voy a estar haciendo. Y bueno, vamos a empezar porque tengo muchísimas plantas que cambiar el sustrato, podar. Entonces voy a empezar por esta de una vez. Y miren, ya está perdiendo sus hojas, no trae ningún nuevas hojas ni tallos, brotes nuevos, que la plantita ya lleva muchísimo tiempo con este sustrato. Entonces lo primero que quiero hacer es podarla, y siempre busco dejar esos tallos más nuevos y los que tienen brotes. Entonces esos son los que voy a dejar para nuevamente recuperar la planta. Después de algunos días que hago el trasplante, algunos tallos van a morir, tengo que podarlos, pero lo importante es dejar algunas raíces como para evitar que se demore más la planta en recuperarse, y también para no perder, estar como más segura de que no voy a perder la planta. Bueno, ya la retiré. Y bueno, el problema con ella es que sus raíces han empezado a pudrirse, entonces tengo que ser muy cuidadosa para no perder. Prácticamente es un esqueje nuevo. Sí, voy a intentar que este de acá salga con algo de raíz, porque, y eso es lo que me gusta de los geranios, es que ya está empezando, todo esto es raíz podrida, y por acá ya estaba empezando a sacar raíces nuevas. Bueno, quedó con muy poquitas raíces, pero esta parte de aquí saca raíces con gran facilidad, así que no me voy a preocupar. Y estos dos son los que voy a sembrar, y estos de acá los voy a guardar para sacar nuevas plantitas. Bueno, y el sustrato obviamente tenía que preparar un muy buen sustrato. Y espero les vaya muy bien. Le apliqué varios abonos orgánicos, entonces sé que les va a ir bien. Igual he estado teniendo problemas con el riego porque está haciendo muchísima calor y las plantas se resienten muchísimo, entonces he regado de una manera un poco más constante, pero sí les está afectando a las plantas. Entonces tengo que ser mucho más cuidadosa porque esta plantita sí ha tenido ese inconveniente. Y bueno, me gusta la textura que tiene el sustrato, está muy suelta, muy esponjosa, entonces por ese lado creo que vamos bien. Y la voy a colocar en el lugar donde estaba. Y estas de aquí las voy a colocar así juntas.
para hacer muchos esquejes y a ver qué podemos hacer más adelante con ellos. Esta de aquí es la de color blanco, también empezó a resentirse mucho. Y voy a sacar unos esquejes muy poquitos, y los que corto son estos que ya están casi sin hojas y no traen brotes nuevos. Y le voy a retirar el sustrato. Bueno, así fue como salió. Me gustó mucho porque a estas y algunas plantitas sí procuré dejar que secara el sustrato, y eso facilita muchísimo para retirar la planta. Por ejemplo, esta de aquí, miren, voy a podar algunas raíces y nada más. Y voy a colocar esta y esta también porque tiene muy buenas raíces, aunque voy a cortar este tallo de aquí. Y también, aunque estas raíces no me convencen mucho porque, así que voy a cortar por aquí. Y listo, estas dos son las que voy a sembrar. Bueno, les voy a explicar más o menos el tipo de sustrato que preparé para estas plantas. Obviamente ahora me esforcé mucho más para que se pongan muchísimo más bonitas. Y tiene tierra negra, hojitas en descomposición, también tiene estiércol de vaca, humus de lombriz, compost. Y esa hojita en descomposición la trituré muy bien y también quedaron todos esos materiales. Los cerní y quedaron muy sueltos, entonces me gustó mucho cómo quedó. A estas plantas les encanta el estiércol de vaca y cualquier tipo de abono orgánico, entonces sé que les va a ir bastante bien con el sustrato que les preparé. Esta, por ejemplo, esta de color blanco me encanta muchísimo porque es una flor doble y es una planta que ha florecido demasiado aquí en el jardín. Esta sí fue una planta que compré hace algún tiempo y también floreció muchísimo, pero de un tiempo para acá ya empezó a no producir tantas flores, entonces, y también porque el sustrato ya lleva muchísimo tiempo. Bueno, de las tres que voy trasplantando, esta es la que mejor raíz ha tenido. Y bueno, intento cortar todos esos esquejes que ya no le aportan nada a la planta, entonces intentar dejar los mejores esquejes, los más jóvenes, que tienen muchas hojas. Si por ahí traen alguna flor estaría bien. Y voy a cortar unas raíces y esta sí quedaría, pero esta también la quiero sembrar. Y este de aquí, por ejemplo, no tiene hojas, pero trae muchos brotecitos, entonces también es bueno dejarlo. Y listo, así quedaría. Ahora,
Bueno, lo que les comentaba en el video anterior, intentaré dejarlas el sustrato no al borde de la matera para evitar ensuciar tanto el jardín. Igualmente también como esa margen entre el sustrato y el borde de la matera, dentro de unos meses aplicarle abono orgánico, entonces me sirve de diferentes formas. Y miren, así fue como quedó. Bueno, esta de aquí me gusta muchísimo porque su flor es roja y también es una de esas plantas más resistentes que he tenido aquí en el jardín. Y bueno, para hablarles un poquito de los cuidados de estas plantas, vamos a empezar por el sustrato. Cada vez que trasplanto intento hacer como una variación de sustrato, pero igual es muy poca. Más que todo en las cantidades de abonos orgánicos. Esta vez utilicé cáscara de café o la pulpa del café y también la integré como un abono orgánico. Es un abono que les ayuda muchísimo. Hace mucho la había utilizado, no había podido conseguirla y en ese momento obtuve muy buenos resultados, entonces esta vez quería volverla a incorporar en el sustrato para estas plantas. Bueno, el tipo de sustrato que ustedes pueden utilizar, por aquí les voy a estar dejando un video. Es casi el mismo que utilizo, los mismos materiales para los geranios malbón que para estas plantas. Simplemente que, como sé que les encanta el estiércol de vaca como abono orgánico, entonces intento aplicar un poco más y mezclar diferentes abonos orgánicos. Ahí es la clave de todo. Quisiera hablarles también algo que a ellas las afecta muchísimo y es el exceso de humedad en el sustrato. No soportaban para nada mantener durante varios días con el sustrato encharcado, sus raíces empiezan a podrir. Y algo que sucede es que son muy resistentes a estas condiciones y empiezan, como les había mostrado, muy cerca de la superficie del sustrato a sacar nuevas raíces. Esa es la ventaja de estas plantas si dejamos de regar para que el sustrato vuelva a estar seco y ellas empiezan a sacar nuevas raíces. Bueno, aquí tengo un problema con esta y es que tengo dos colores y no sé cuál es cuál. Creo que aquí, bueno, creo que ya sé. Quiero sembrar este color, por ejemplo, en una matera y el otro en otra matera. Entonces el tema del riego sí hay que tener en cuenta. Estas plantas soportan mejor estar unos días más seco el sustrato que tener el sustrato encharcado. Y he tenido varios inconvenientes por eso. Así que muchas veces cuando estoy ahí dudando si regar o no regar, mejor no lo hago y espero hacerlo al otro día o regar muy poquito el siguiente día. Bueno, les cuento que esta fue la planta más difícil hasta ahora que me ha tocado retirar de la matera. Estaba súper compacto el sustrato, sus raíces, y eso lo notaba cuando la regaba. El sustrato pasaba el agua pasaba por encima, no permeabilizaba con el sustrato, entonces ese es un indicador más de que la planta ya necesita un cambio de sustrato o por lo menos con un palito aflojar el sustrato. Eso también les va bien. Y retiramos parte del sustrato y añadimos ya sea abono orgánico o abono con tierra, abono orgánico con tierra negra.
Y eso es otro secreto que también he venido haciendo durante mucho tiempo, como para ir posponiendo el trasplante o el cambio de sustrato, porque estas plantas son muy resistentes y duran muchísimo tiempo con el mismo sustrato, pero también para que nos sigan floreciendo, se mantengan bonitas, estén sanas. También es importante que les estemos abonando, ya sea abonos orgánicos, abonos inorgánicos. Esta de aquí sí me quedó súper pelona, pero tiene varios brotecitos, entonces sé que va a pegar. Y una vez más les recuerdo que esta parte de aquí saca raíces muy fácil, entonces de esa forma estoy tranquila. Y algunas plantitas las dejo así sin raíz, pero es porque esa parte de ahí del tallo saca raíces con gran facilidad. Bueno, espero que los colores concuerden y haya podido retirarlos para así poder tener cada plantita de cada color en su respectiva materia. Bueno, esta es otra planta que sé que está súper compacto el sustrato. Y voy a retirar todas estas que están así colgantes, porque por acá trae algunos tallos nuevos, mejores que los que están acá. Entonces voy a podar todos estos de aquí. Y bueno, ya hemos hablado del sustrato, del riego. Bueno, enfocándonos un poquito más en el riego. También el riego depende de las condiciones en las que nosotros tengamos el jardín, el tipo de sustrato que nosotros utilizamos, pero lo que nunca falla es revisar las condiciones del sustrato. Y es preferible también que el sustrato esté completamente seco para regar. No hay ningún inconveniente si dejamos 2-3 días más el sustrato seco y regamos. Estas plantas son muy resistentes en ese aspecto. No dependen de mucha agua, entonces por eso también me gustan estos geranios hiedra. Y algo que no me está agradando mucho de esta planta es que creo que la regué y está algo húmedo el sustrato, entonces me va a complicar un poquito para retirarla. El anterior fue difícil, se los aseguro que esta fue la más complicada porque estaba el sustrato húmedo y fue bastante difícil retirarlo, y además tenía muchísimas raíces, entonces me costó un montón poder retirarla, pero ya lo logré. Y ahora voy a cortar otros esquejes que ya están que ya están casi secos. Y esta de aquí. Bueno, eso que están escuchando es un curillo y siempre andan por aquí por el jardín. Creo que con esto ya es suficiente. Y esta sí, por ejemplo, este orificio que le hice, no sé qué estaba pensando en ese momento y es súper grande, entonces cada vez que riego la agua con sustrato se sale por ahí, así que esta vez intentaré que quede por debajo el sustrato para no estar ensuciando la materia. Bueno, ya hablamos del sustrato, riego, ahora la ubicación. Estas plantas requieren muy buena iluminación y son muy resistentes también a estar expuestas al sol directo. Pero en épocas de lluvia, si es posible, hay que protegerlas porque sus hojas se pudren más rápido y la floración no le dura tanto como nosotros esperamos. Entonces, durante esas épocas donde no hay lluvias, que aquí en Colombia es donde hace muchísimo más sol, pueden estar tranquilamente a la intemperie y van a florecer muchísimo más. Pero en épocas de lluvia sí es preferible
resguardarlas por esas dos razones que les había comentado. Y bueno, esta ya quedó. Y ahora que termine de trasplantarlas, voy a limpiarlas. Esta es una de las plantas y las materas más viejas de aquí del jardín. No se imaginan el tiempo que llevan con nosotros. Y las hemos estado desde que recuerdo cuando en nuestra primer casa teníamos plantitas de este color, geranios hiedra de este color. Y luego en nuestra segunda casa también las llevamos. Y seguro algún esqueje, pero cuando ya llegamos aquí a esta casa, sembramos de estas plantitas y seguramente es una de ellas que ya tiene un montón de años, entonces, y es una de esas plantas que más ha florecido, entonces por eso le tengo muchísimo cariño y he estado ahí también. Me imagino que el sustrato debe estar, bueno, no me imagino, es la cruel realidad, está súper compacto. Entonces también lo bueno es que está seco, entonces no va a ser tan complicado para retirar. Y a ella sí la voy a cambiar de matera porque ya por acá está partida y ya es necesario que se luzca en una matera nueva. Bueno, no estuvo tan difícil como estaba seco el sustrato, entonces me quedó mucho más fácil. Y a ella no le quiero retirar tanto la raíz, aunque me gustaría cortarla por aquí. Es que al cortar toda esa raíz, muchas veces toda esta raíz no sigue con vida, entonces se van a pudrir, entonces es mejor retirarlas y dejarlas más delgadas y así la planta saca raíces nuevas y le da como más energía para crecer, entonces por eso dejo muy pocas raíces, a menos que sean raíces nuevas, ahí sí procuro dejar la mayoría. Bueno, y así es como quedó. Y ahorita que estaban trasplantando esta de aquí, la matera es redonda y cuando se las coloca así en la pared tienden a deformarse por el peso, entonces voy a intentar organizarlas para colgarlas del aguadúa, entonces espero poderlas, porque tengo como 4 materas que son de este tipo y no quiero que se me vayan a deformar, así que es mejor colgarlas. Igual quedarían mucho más bonitas también. Bueno, esta de aquí es una de mis favoritas porque tiene un color demasiado bonito. Y espero que todos los esquejes que voy a sacar de ella prendan. Entonces es la primera vez que la podo, que le cambio el sustrato. Y bueno, espero le vaya bastante bien. Y estaba muy frondosa ya hace algún tiempo. Y resulta que ya hace mucho tiempo, cuando era época de lluvias, y no sé, alguien la tiró y se quebró uno de sus esquejes más bonitos y justo lo coloqué ahí, junto aquí en la misma matera, y es este de aquí, y prendió y la convirtió un poco más frondosa la matera, entonces me gustó mucho que haya sucedido eso. No todo lo que interpretamos en su momento es negativo y bueno, con esta planta eso sucedió y me ha regalado muchísimas, pero muchísimas flores. Y miren la raíz tan bonita que tiene, pero igual voy a podar un poco. Y el esqueje fue un esqueje que compré hace muchísimo tiempo y era bastante pequeño, no le tenía mucha esperanza, pero poco a poco fui cuidándolo bien y se convirtió en una planta bastante llamativa, muy frondosa,
que ha florecido demasiado. Y a ella sí no le voy a retirar tantas raíces porque sí me da algo de desconfianza. De pronto se resienta algo, entonces quiero ir como a la segura con ella. Y le dejé bastantes raíces con ese propósito, que no se vaya a resentir tanto. Bueno, otra duda que pueden tener ustedes es ¿qué hago después de trasplantar? Bueno, hacer todo lo que estoy haciendo en este momento. Y lo que hago es, primero que todo, es saber en qué condiciones está el sustrato, si está seco, si está húmedo, si está muy húmedo. Por ejemplo, el que estoy utilizando está semi húmedo, así que voy a regar dentro de 2 días. Por ejemplo, las que tienen, les dejo más cantidad de raíz y voy a regar, por ejemplo, mañana, porque ellas necesitan un poquito más de agua para hidratarse y lo pueden hacer por medio de sus raíces. Y las que no les deje nada de raíz, ellas sí las voy a regar dentro de 2 o 3 días. Y también lo que hago es estar muy pendiente del riego, que dentro de, digamos, el primer mes después de hacer todo lo que estoy haciendo, es muy importante para que las plantitas no se vayan a resentir, para que su crecimiento sea mucho mejor y no tener así como estancamiento en la planta, porque suele suceder también. Entonces, en ese primer mes, lo más importante es estar muy pendiente del riego. Después de unos 3 meses de haber trasplantado, cambiado el sustrato, lo que hago es fertilizar la planta con abonos inorgánicos. Puede ser 10-20-20 o triple 15 o el abono inorgánico que ustedes utilicen. Lo importante es que sea un abono de ese tipo porque les da mucha fuerza. Además, hace que la planta genere mucho follaje, entonces también es importante. Y luego lo que estoy haciendo también es, después de fertilizar con abonos inorgánicos, fertilizo con abonos orgánicos. Estoy podando tallos que veo que no le aportan nada a la planta. Y eso es lo que me mantengo haciendo con estas plantas para que permanezcan así florecidas. Y luego es muy normal que entran en un estado de reposo. Ahí es donde intento podar muchas más ramas, retirar hojas y flores secas. También intento abonarlas con abonos orgánicos. Y puede ser cualquier abono orgánico que ustedes utilicen, tiene el mismo efecto para la planta y también para el sustrato. Y luego hay una época donde también, digamos, ya han pasado unos cerca de un año, más de un año, donde el sustrato también obviamente durante todo este tiempo ha perdido muchas de sus propiedades. Entonces es donde retiro gran parte de ese sustrato y añado bien sea una pequeña parte de tierra negra con abonos orgánicos. Y esta de aquí me gustó mucho cómo salió porque es una planta muy pero muy compacta y no hay tanto esas raíces largas que suelen tener, así que le dejé una gran cantidad también de raíces. Y ahora creo que tengo 3 todavía pendientes, pero a ellas les voy a mostrar limpiar las materas para ver si es posible pintarlas y bueno, y así me queden mucho más bonitas. Me encanta esta como quedó muy compacta, muy apretada ahí en la matera. Bueno, estas de aquí son las que quiero limpiar. Esta de aquí, por ejemplo, la quiero lijar para quitarle ese color en las etiquetas y esos restos de pintura. Esta de aquí la quiero pintar y igualmente con esta quiero retirar la pintura y para que queden un poco más bonitas. Esta de aquí y esta de aquí quedarán blancas y esta de aquí voy a ver qué color encuentro para pintarla. Bueno, estos son los restos de pintura que retiré
Y bueno, ya es el siguiente día. Aquí dejé las materas toda la noche porque ya no me dio tiempo para organizarlas. Y lo que sí hice anoche fue hacer esos aros que me permiten colgar a estas materas y que se miren mucho más bonitas. Y estas son las dos materas que les retiré la pintura. Bueno, y así está antes de organizar todas las plantas. Y ahora lo que voy a hacer acá, ya que había organizado algunas ideas en mi cabeza, es que me queda muchísimo mejor a esas materas redondas colocarlas aquí. Ya tenía organizado el alambre para colgarlas, me quedaba muchísimo más fácil. Simplemente era colgarlas y ya. Y lo que me di cuenta ahora que estaba trasplantando es evitar colocar contra la pared esas maderas redondas porque se deforman muchísimo. Y bueno, así fue como quedó. Por ejemplo, esta de aquí la colgué desde la guadúa, quedó algo alejada de la pared. Es un color bastante bonito, miren, desde allá la coloqué. Me gustó muchísimo como ese cambio que sufrió la madera porque ese rojo ya no me agradaba mucho aquí en el jardín. Y bueno, así quedaron todas estas plantitas. Intento colocarlas que son planas en la pared. Esta de aquí ya no supe dónde organizarla, pero estaré pendiente de ella a ver qué sucede, o si no ya la cuelgo desde la guadúa para que no se vaya a deformar. Y bueno, también intenté alinear un poco la altura de cada matera. Y bueno, estas son las que colgué aquí. Me gustó mucho cómo quedaron estas tres aquí juntas y esta escala también que formé con ellas. Entonces me agradó muchísimo hacer todo ese trabajo el día de hoy y el día de ayer también. Entonces espero pronto volver a tener mi jardín florecido con estas plantas que me encantan de verdad. Así que les agradezco muchísimo por acompañarme una vez más y les mando un fuerte abrazo.